Entonces, lectura de la palabra de Dios. Extrañamente a pesar de que continuamos con la lección 17, que trata el tema de que la Biblia habla a las personas, es decir, en realidad la Biblia nos habla a nosotros, para decirlo más personalizado. Primero voy a estar leyendo el Salmo 1, si usted tiene la palabra de Dios ahí. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Se va tomando aquí Entonces, quiero decirles algo. En este Salmo 1, extrañamente habla de la Escritura. Es interesante que cuando uno lee los versos 1 al 3, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan. Fíjese lo interesante de acá, se deleitan en la ley del Señor. Se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Por qué la palabra de Dios nos forma? Y esa es la primera parte de la lección que tenemos que ver. ¿Qué es lo que forma en nosotros, ¿no? La Escritura? Y la Escritura lo que forma es nuestra conducta. Fíjense lo que dice acá. ¡Qué alegría! La versión vieja dice bienaventurados, ¿no? Los que no siguen el consejo, lo que andan el consejo de malos, ni se juntan con pecadores, ni se juntan en silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquel que se burla y utiliza, escarnece con la boca, es decir, dice cosas malas con la boca, y especialmente la idea es los que hablan específicamente en contra de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, bienaventurados es una palabra que tiene una traducción, la han traducido como bienaventurados, pero en realidad es decir, qué felices que son. Qué felices que son. La felicidad viene, dice, no siguiendo el consejo de malos, y uno dice, ¿cuál es el consejo de los malos? Es cuando la corriente de pensamientos de este mundo influencia tu vida. Cuando hay pensamientos negativos que son de la sociedad que vienen a influencian tu vida. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si tú tienes un problema matrimonial y vas a consultar a una persona divorciada? ¿Sabes lo que te va a decir? Divórciate. Ahora, ¿qué vas a hacer si tú tienes un problema matrimonial? Pues tendrías que ver a una persona que tenga por lo menos 15 o 20 años de casado y entonces le vas a pedir un consejo a él, ¿no es cierto? Por eso acá dice, no siguen el consejo de los malos. Y no estoy diciendo que una persona que se divorció es mala, simplemente cuando uno tiene un problema con una situación particular, tiene que buscar al mejor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Estoy dando un ejemplo, por favor, no lo tome en forma personal, como que, ay, pero ¿cómo que yo estoy así? No, esto es una enseñanza general. Entonces, segundo dice, ni andan con pecadores. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Jesús andaba con los pecadores, Jesús andaba con los pecadores, hermanos, pero los jalaba para el reino. Y esa es la diferencia, ¿amén? Ahora, si usted se junta con los pecadores, pero los pecadores me lo van a terminar llevando para el otro lado, si usted no los influencia para el reino. Y finalmente dice, ni se junta con burlones, ¿no? Es decir, con las personas
que se burlan de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el salmista David dice que hay alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con los burlones. Todo lo contrario, dice, se deleitan en la ley del Señor, meditando en la ley del Señor de día y de noche. Acá hay dos palabras que son muy interesantes. La primera es deleitar. Deleitar significa que uno gusta demasiado, uno se deleita. Yo no sé, hay comidas que me deleitan, mis hermanos. Personalmente me gustan más los postres que las comidas saladas. Yo no sé si usted lo sabía, pero una de las cosas que más me atraen es el caramel que dicen, o el dulce de leche, o el dulce de cajeta, como dicen en México. Es una cosa, y yo siempre que me invitan a comer un ice cream o algo así, yo lo único que pido es caramel o dulce de leche, porque es lo único que me deleita. Es lo único que satisface mi gusto, ¿no es cierto? Y acá la palabra de deleitarse está apuntado hacia ese sentido. Deleitarse te tiene que producir un gran gusto, un gran deleite la palabra de Dios. Pero lo interesante es cuando dice meditando en ella de día y de noche. Es decir, la palabra de Dios es algo que uno va llevando a lo largo del día, ¿no es cierto? Así como los malos van practicando la maldad todo el día, dice, nosotros tenemos que andar practicando, ¿no?, la palabra de Dios, dice, de día y de noche. El Salmo, repito, estamos leyendo el Salmo 1, ahora vamos por el verso 2. ¿Qué es lo que pasa, no?, con los que no practican estas cosas, pero se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella de día y de noche? Y quiero agregar una cosita más. La verdad que la palabra deleitar o meditar, ¿no es cierto?, la palabra deleitar especialmente en el hebreo significa susurrar, literalmente, susurrar. Y uno sabe lo que es susurrar, es cuando uno habla pero sin la voz. Cuando uno habla, ¿vieron que uno habla y habla así? Eso es susurrar. Y literalmente, nosotros tenemos que susurrar la palabra de Dios durante el día. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Qué interesante todo esto. Dice que los judíos es una de las cosas que ellos hacen, susurran la palabra de Dios en todo momento. Claro, si usted susurra todo el tiempo la palabra de Dios, ¿de qué se va a llenar tu corazón? Se va a llenar de Dios. Por eso en el verso 3, en el Salmo 1, en el verso 3 dice, son como árboles plantados junto a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Es decir, verdaderamente el practicar, el trabajar la palabra de Dios en forma permanente en nuestras vidas, hace que todas las cosas que nosotros hagamos, de pronto no van a salir perfectas, pero van a salir bien, mis hermanos, porque estamos literalmente moviéndonos bajo la palabra de Dios y nos estamos moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra realmente es la voluntad de Dios para nosotros, que es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, es interesante que el salmista vuelve otra vez sobre el tema de los malos. Así como en el verso 1 dice que hay alegría para que los que no siguen el consejo de los malos, vuelve otra vez a hablar de los malos. Dice, no sucede lo mismo con los malos. ¿Quiénes son los malos, mis hermanos? Los que verdaderamente no practican, no viven la palabra de Dios, porque el inicio es que hay alegría para los que se deleitan en la ley del Señor. Entonces, los que no practican la ley del Señor, el salmista, no yo, es el salmista ese que los identifica como los malos. Dice, fíjese la descripción que hace de los malos, ¿no es cierto? Dice, son como paja inútil que esparce el viento. Usted sabe, la paja es el pasto, la grama esa seca que sopla un viento y se la lleva para cualquier lado, ¿no es cierto? Eso no somos los que practicamos la palabra de Dios, dice. No solo eso,
Él agrega en el verso 5 que serán condenados cuando llegue el juicio. Es decir, hay una condena para el que no vive, para el que no practica la palabra de Dios. No solo eso, el verso 5 en la segunda parte continúa diciendo, los pecadores, dice, no tendrán lugar entre los justos. Qué palabra fuerte esta. Y uno dice, ¿qué está queriendo decir? ¿Está hablando en tiempo presente o en tiempo futuro? ¿Sabe cuál es la respuesta? Está hablando en tiempo presente y en tiempo futuro. Y dice, ay, ¿cómo es esto, pastor? Sí, déjame que te lo explique. Yo no tengo ningún problema en sentarme en la mesa a comer con un pecador y hablar de Dios. De hecho, esa es la voluntad de Dios. Eso significa, cuando Jesús decía, ser sal. El problema, y eso lo explicaba Jesús en esa parábola de la sal, dice, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Dice, no sirve para nada. Entonces, cuando yo pierdo esa capacidad de influenciar a la otra persona con lo que yo tengo de Dios, me convierto en sal sin sabor y voy a ser desechado. Entonces, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, hermano, hermana. Los pecadores no van a influenciar mi vida. Yo voy a ser influenciar para ellos, ¿no es cierto? Y ese es el secreto. En tiempo futuro, definitivamente, mi hermano, usted sabe que va a haber un juicio donde los malos van a ser separados, como el mismo Jesús dice, como cabras, ¿no? de ovejas, ¿no es cierto? Así que realmente eso de los pecadores no tendrá lugar, es algo presente y es algo futuro. ¿Por qué, mis hermanos? Pues el Señor dice, cuida el sendero de los justos. Es decir, practicar la palabra de Dios, tú vas haciendo un camino, vas generando un camino espiritual. Es terrible esto. Tú vas generando un camino espiritual en lo que vas, y ese sendero dice que Dios lo cuida. Lo que tú caminas de acuerdo a la palabra de Dios, Dios lo cuida, Dios lo bendice. Pero la senda de los malos, hay una senda de los justos, pero hay una senda de los malos, dice que lleva a la destrucción. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, genera un claro contraste, ¿no? Y esto lo dice en la página 69 del libro, ahí prácticamente abajo de todo, dice, hay un claro contraste en los que andan con Dios y los que viven en el pecado, ¿no es cierto? La vida recta, ¿no es cierto?, que es lo que hace producto de continuar con la Escritura, ¿no es cierto?, y la vida que lleva a la destrucción. Cuando uno voltea la página, dice, en la página 70 ahí dice andar, cuando uno anda en el consejo de los malos, ¿no?, cuando te dejas influenciar. El camino de los pecadores, ahí el punto 2, dice estar en el camino de los pecadores, se refiere a buscar la compañía de la persona impía que desprecia los mandatos de Dios. No podemos tener comunión. Nosotros vamos a tener una comunión, pero es una comunión de influencia. Nosotros influenciamos, no es que nos influencian a nosotros, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando habla, ¿no?, del camino de los escarnecedores, se refiere a los que se burlan de Dios y sus caminos, ¿no? Cuando tú no te sientes incómodo, y acá te lo explica bien el libro, ¿no? Cuando te sientes cómodo con la presencia del pecado y sus terribles efectos, hermano, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, como dice aquí el salmista, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. La repite, la susurra, ¿no? La susurra la palabra de Dios. Cuando hay una situación conflictiva, mi hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que susurrar la palabra de Dios, ¿no? Esta es la primera parte donde Dios, dice la palabra, nos forma. La segunda sección, la palabra de Dios, segundo punto, es la palabra de Dios nos dirige, no solo que nos forma, es decir, forma algo interiormente en nosotros, sino que la palabra de Dios nos dirige, nos da dirección. Les pido que si tienen su Biblia, que lean ahora sí el Salmo 119, pero solamente los versos, no se asuste, del 1 al 11. Voy a estar leyendo. Dice, felices los íntegros
los que siguen las enseñanzas del Señor, felices los que obedecen sus leyes y los buscan con todo el corazón, no negocian con el mal. Esta frase es terrible. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, dice, no te des por vencido conmigo, le dice a Dios. El verso 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es interesante en este segundo lectura, donde estudiamos y habíamos dicho que la palabra de Dios nos dirige. La palabra de Dios en este caso y lo que dice el salmista, como decía hace un rato, nos da dirección, es decir, nos da esa sensación de que nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Y eso es una cosa que mucha gente no sabe, mis hermanos, que mucha gente se pierde. Fíjense cómo comienza, dice, felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices otra vez los que obedecen tus leyes y buscan con todo el corazón. Otra vez eran dos bienaventuranzas, otra vez el sentido de felicidad. Leer la palabra y practicar la palabra, mis hermanos, trae un sentido de felicidad, esa palabra bienaventuranza, lo que realmente significa es que hay un sentido de felicidad, hay un sentido de completamiento espiritual. Y no solo eso, me encanta cuando dice estas dos frases, lo buscan de todo corazón, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Es decir, las enseñanzas de Dios, cuando uno las empieza a repetir y las empieza a aplicar en la Escritura, te viene ese sentido de que tú estás del lado de Dios. Hermano, eso es el nivel espiritual que Dios está esperando, que nosotros nos ponemos del lado de Dios. Entonces hay cosas que realmente van a provocar una reacción en nuestras vidas. Perdónenme, yo cada vez que oigo de que se produce un aborto, me produce una gran tristeza, me produce... ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de Dios, mi Dios es el Dios de la vida. Me explico, o sea, uno se pone automáticamente del lado de Dios cuando ve todas estas manifestaciones que hubo todo este tiempo, todas estas corridas, todas estas muertes, porque hubo muertes, y me pongo del lado de Dios. Yo no me pongo ni de un lado del otro, me pongo del lado de Dios, ¿no? Y esta semana yo pasaba por una iglesia de esas que ponen carteles todo el tiempo, y esta semana pusieron, ¿no? Desde que empezó todo esto, dice, oren por la paz. Y yo digo, amén. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos tenemos que poner al lado de Dios, tenemos que orar por la paz, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar eso. Me gusta esta frase cuando dice verso 2 y verso 3, lo buscan de todo corazón y no negocian con el mal. Estas dos frases realmente van juntas en la vida del cristiano. Lo buscan con todo el corazón, es decir, toda mi vida está definitivamente dependiendo de Dios y no negocian con el mal. Es decir, yo al mal no puedo decirle ni. Sí, ni es un no y un sí al mismo tiempo. En el reino de Dios no existe la palabra ni. Existe sí o existe no. Nosotros como hijos de Dios no podemos negociar con el mal. Hay una posición. Ya estamos del lado de Dios. Por eso el salmista continúa diciendo, nos has ordenado que cumplamos, en el verso 4, ¿no? Que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Dice, cuánto deseo que mis acciones, verso 5, sean un vivo reflejo de tus decretos, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Es decir, se produce una vida transparente.
se produce una vida transparente. Es tan transparente todo lo que yo hago que me doy cuenta que todo lo que yo hago está de acuerdo a lo que dice la Escritura y se me va el sentido de vergüenza. Hermanos, una de las cosas que a veces cuando miro algún programa de televisión o algo así, una de las cosas que no puedo entender es cuando la gente dice una mentira y después la descubren en la mentira. Usted sabe que cuando usted dice una verdad, usted se olvida de eso. ¿Sabe por qué? Porque usted dijo la verdad. Y la verdad es, hermano, hermana, son eternas. Imagínese, las verdades de Dios son más eternas. Pero cuando usted dice una verdad y usted se olvida, porque como usted dijo una verdad, no le da más, no le presta más. Pero cuando usted dice una mentira, está ahí, ¡ay! Que no se entere, que no se dé cuenta, que no. ¿Por qué? Porque dijo una mentira. Usted vive atado a la mentira. La verdad nos libera, nos hace hasta que nos olvidemos del asunto. ¿Por qué? Porque el idioma de los hijos de Dios es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, fíjese el verso 8, obedeceré tus decretos, dice, por favor, no te des por vencido conmigo. Qué interesante, ¿no? Donde él promete que va a seguir obedeciendo, ¿no?, los mandatos de Dios, pero a la vez le dice a Dios, Dios, no te des por vencido conmigo. Es decir, se ve que en algún momento el salmista fallaba, ¿no es cierto? Y eso nos da un poco de consuelo porque a veces nosotros fallamos y entonces el salmista le dice al mismo Dios, ¿no? Como con un ruego, no te des por vencido conmigo, es decir, sigue trabajando conmigo. Es decir, quizás eran errores pequeños, pero para el salmista y para Dios pueden ser grandes, ¿no es cierto? Entonces, tenga mucho cuidado porque cuando en el libro de Apocalipsis habla de los que van a entrar al reino, habla de los mentirosos y los asesinos que no van a entrar al reino de Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con eso de que pensamos que un pecado no es tan grave. Para Dios todos los pecados son pecados, ¿no es cierto? Muy bien, y la parte final de esta sección dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir, no solo los jóvenes, los viejos también. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Todos nos mantenemos puros, no solo los jóvenes, ¿no es cierto? Y finalmente termina diciendo, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Fíjense cómo la palabra produce como un escudo, mis hermanos, produce como un escudo. A ver. Ahí está. Estoy hablando del verso 11, mis hermanos, perdón. Y el verso 11, repito, dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente la palabra de Dios produce un escudo en nuestras vidas, produce un escudo espiritual, y cuando usted adopta la palabra en su vida, las cosas malas van a venir, pero usted puede sacar la palabra y con la palabra definitivamente va a producir un escudo espiritual. A usted le va a venir la palabra con fuerza, y si usted recuerda muy bien, recuerde que Jesús rechazó al maligno con la palabra. Muy bien, pasamos a la tercera parte, donde la tercera sección, que es el Salmo también 119,
versos 97 al 14. Ahí los puedo ver mejor. Dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Fíjense el 98, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, pues he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tus mandamientos. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. En esta tercera sección, la palabra de Dios nos va, no solo, como habíamos dicho hace un rato, nos va formando, nos va dirigiendo, sino que también nos informa de cómo tenemos que movernos en la vida y con las personas. Fíjense que en el verso 98 dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Hermanos, a veces nosotros tenemos que, y nos pasa, lidiar, y lidiar es una palabra que significa tengo que tratar una situación que no quiero tratar, y es una situación difícil, y es una situación que me ocasiona ciertos problemas. Eso es un poco la idea de lidiar. Y lo único que puede traer paz a nuestro corazón es la lectura de la palabra. ¿Cómo tengo que hacer? Y la Biblia nos dice cómo tenemos que tratar con las personas difíciles. ¿Cómo hay que tratar a las personas difíciles? Y con amor. No tenemos otra opción, ¿no es cierto? Entonces, acá dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Cuando uno se aferra a la palabra, mire, usted hasta sabe qué es lo que tiene que hacer con las personas difíciles. Uno tiene que empezar a leer la Escritura y uno se da cuenta que tiene que amar al enemigo, tiene que amar a... Y ¿sabe qué, mi hermano? Es lo único que funciona, es el arma espiritual que tenemos los cristianos, es el amor, ¿no es cierto? Es más, él dice: así es, dice, mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes, ¿no? Lo que decíamos en el punto 1 y acá, de susurrar la palabra repetidamente, y ahora acá dice: siempre pienso en tus leyes, ¿no es cierto? Es decir, el tema de tener la palabra de Dios presente en nuestras mentes hace que yo tenga una percepción. ¿Sabe lo que es una percepción? Es cuando usted se da cuenta cómo tiene que manejar una situación difícil. Eso es percepción. Es más, dice, verso 100, dice: hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. Fíjense que la obediencia a los mandatos, y a veces es difícil obedecer a los mandatos de Dios, ¿no? Le voy a ser sincero, no es fácil amar al enemigo a veces. No es fácil amar al enemigo, no es fácil amar a la persona que nos resulta complicada. Pero fíjense que a pesar de todo eso, él obedeció, y la obediencia ha producido sabiduría espiritual. Qué interesante, ¿no es cierto? Sabiduría espiritual. Dice, la parte final dice: me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Mis hermanos, acá hay un proceso, decisorio. Y uno dice: ¿qué es un proceso decisorio? Es un proceso donde yo tengo que tomar ciertas decisiones. A veces queremos que un ángel venga y nos diga: Juan, ¿por qué no tratas a esta persona de esta forma? Escúchame bien, si uno no es capaz de tomar y leer la Escritura,
¿No es cierto? ¿Esto qué es? La escritura, esto es la palabra. Si uno no puede leer la escritura y no puede obedecer esto, no esperes que un ángel venga a decirte qué es lo que tienes que hacer. El ángel va a venir cuando este libro esté acá en tu corazón. Ahí no te quepa la menor duda que va a venir el ángel. Y así pasó con Jesús, que después de rechazar al maligno no vinieron los ángeles. Pero si usted quiere que venga el ángel y que venga alguien y que le susurre, usted no lo va a conseguir a menos que este libro esté en su corazón. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Por eso dice, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Es automático, cuando uno sigue la palabra de Dios no puede seguir el mal camino, es automático, ¿no? Dice, no me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Hay una doble acción, mis hermanos. La obediencia a la palabra automáticamente genera una conducta, genera ciertas decisiones en mi corazón. No me hace decidir mal, me hace tomar buenas decisiones. Por eso en el Salmo 119, el 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Es decir, llega un momento que él ha obedecido tantas veces la palabra, que la palabra siempre le funcionó, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra siempre funciona, la palabra de Dios, la lectura de la palabra, susurrar la palabra, memorizar la palabra. Hemos perdido la costumbre de memorizar la palabra. Yo recuerdo cuando era pequeño, mis hermanos en la escuela dominical, cuando me llevaban, que predicaba el pastor y a mí las maestras me enseñaban, todos los domingos, nos enseñaban un versículo de memoria, mis hermanos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nos enseñaban un versículo de memoria y cuando el pastor terminaba de predicar, nosotros toda la clase pasaba al frente y decíamos el verso que habíamos memorizado delante de toda la iglesia. Hasta el día de hoy me acuerdo de una cosa tan vívida que nos parábamos delante de toda la iglesia y a veces la clase era más grande, más pequeña, 7, 8, 10 chicos, pero los 7, 8, 10 chicos nos parábamos ahí. Obviamente no era un verso de la escritura muy largo, ¿no es cierto? No era muy largo, pero era un verso que nosotros estaba preparado para niños de nuestra edad. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso, ¿no? De la memorización de los versos de la escritura. Hermano, mayor lectura, mayor práctica de la escritura, mayor sabiduría espiritual. Y eso a su vez genera más apego a la palabra. Y termina diciendo en el verso 104, tus mandamientos, dice, me dan entendimiento. Casi es un verso esto, ¿no? Tus mandamientos me dan entendimiento. Es decir, me hacen entender las situaciones. Cuando yo memorizo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios me dan entendimiento, me dan esa capacidad para trabajar las situaciones. Y termina diciendo, con razón detesto. Detesto es lo opuesto a apreciar profundamente. No es odiar. Una cosa es odiar y otra cosa es detestar. Detestar es cuando uno le genera un rechazo interno, ¿no? Entonces él dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. Y ¿cuáles son los caminos falsos de la vida? Los caminos que no son con Dios, los caminos que no son con su palabra, los caminos donde uno sigue su voluntad sin importar lo que al otro está haciendo. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos va informando de lo que vamos haciendo, nos va dando esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder juzgar, ¿no?, las situaciones, juzgar en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, acá, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que hacer esto, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que abrazar a mi enemigo, de acuerdo a la palabra de Dios, no puedo andar manejando arriba de la velocidad, de acuerdo a la palabra de Dios,
tengo que amar a todas las personas, tengo que amar a los pecadores, no voy a permitir que los pecadores me influencien, pero sí los voy a amar. Todas esas cosas genera el practicar la palabra de Dios, el inculcarla en la vida de nuestros hijos, el trabajarla y por supuesto, ¿no?, recibirla y practicarla, Hermano, hermana, querido, quiero que sepas algo, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es cierto? Entonces, léala, por favor, medítela. Meditar significa que usted la lee y busca qué es la enseñanza que Dios tiene para usted en ese día. Y eso es el verdadero alimento espiritual, lo que nos da fuerzas espirituales, lo que nos trae la reacción positiva ante una acción negativa. Esa es la invitación del estudio bíblico de esta noche. Que podemos decir amén, mis hermanos, podemos decir amén. Señor Dios, gracias porque el salmista, Señor Dios, David, en estos salmos nos muestra cómo él leía tu palabra, cómo él estaba cerca de tu palabra, cómo tu palabra, Señor Dios, influenció su vida, Señor Dios, y cómo él, a partir de dejarse influenciar, de recibir la palabra, él podía tomar acciones a tu favor. Él se daba cuenta que la palabra enriquecía su conocimiento espiritual, enriquecía su entendimiento, Señor, y nosotros queremos entrar en ese nivel espiritual, Señor, que la palabra nos enriquece, que la palabra nos da esa sabiduría, ese conocimiento, esa, Señor Dios, percepción, ese entendimiento, eso, Señor Dios, que cuando estamos en medio de una situación difícil, nosotros somos los que ponemos la paz, nosotros somos los que ofrecemos la salida, Señor Dios. Por eso, Señor Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, y vamos a practicarla más, vamos a leerla más, Señor Dios, vamos a memorizarla, Señor, a repetir cosas, a memorizar versos, a memorizar frases, Señor Dios, para que en el momento justo nosotros podamos volcar tu palabra y traer sabiduría, luz, Señor Dios, sobre la situación difícil, sobre el problema, sobre lo que tengamos que atender. Señor, gracias porque tu palabra me lleva por el camino correcto, Señor Dios. Como decía el salmista, no termines conmigo, Señor, ten paciencia conmigo, sigue trabajando conmigo. Señor, gracias por el estudio de esta noche. Señor, nos despedimos en tu paz, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Amén.